micrófonos para que no oigamos pues la retroalimentación desde sus hogares o sus sitios de trabajo. Igualmente, las preguntas las vamos a ir recopilando para contestarlas al final de la charla del doctor Mauricio. Entonces, doctor Jesús, podemos entonces iniciar. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho. Sí. Bienvenidos a esta charla en nombre de la EIA y la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad de EIA. Les damos la bienvenida, esperando que esta sea una conferencia muy productiva y muy constructiva para todos. De antemano, gracias al doctor Mauricio, quien aceptó muy amablemente el compartir un poco de sus conocimientos y experiencia para con ustedes. Recordarles que la Universidad de IA, dentro de sus escuelas, celebra ahora las jornadas de ingeniería. Ahorita el lunes 17 celebró el Día de la Ingeniería del Ingeniero, en el cual se hace un reconocimiento muy importante a una profesión que es vital para el desarrollo social y económico del país y de la sociedad. Sin ingenieros no tendríamos muchas de las comodidades, herramientas, procesos, sistemas, productos que hoy tenemos. A veces son duramente juzgados por algunos problemas que puedan surgir, pero la intención siempre ha sido de contribuir al desarrollo social y económico. En esas jornadas de ingeniería que empezamos esta semana hemos tenido diferentes charlas. Hoy, pues como les digo, tenemos una, donde está el doctor Mauricio de invitado, y los invito a que ahí están las próximas para que estén atentos a la conexión. Estas jornadas salen de las fortalezas que tenemos dentro de la escuela, la de energía. Les recuerdo que nosotros tenemos un programa que se llama una especialización en energías alternativas en posgrado, y el de ingeniería mecánica, que tiene que ver mucho con eficiencia energética. Entonces tratamos de contribuir a esa formación integral de los estudiantes y también contribuir a la sociedad. De antemano, muchas gracias y nuevamente espero que sea muy importante para la construcción de conocimiento de esta conferencia. Gracias, Lina. Gracias, Jesús. Bueno, entonces como decía el doctor Jesús, pues estamos en las jornadas de nuestra universidad, jornadas de ingeniería. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Giraldo, quien es doctor en ingeniería, especialista en modelación, simulación y optimización de sistemas e ingeniero mecánico de la UPB. Actualmente es director de combustibles alternativos en Cementos Argos. Adicionalmente, ha participado en diferentes proyectos y consultorías en los temas de optimización de procesos industriales, producción de energía a partir de fuentes convencionales, nanotecnología y simulación. De nuevo, pues, no queda más que agradecerle a Mauricio su gentileza por acompañarnos el día de hoy. Y como les recuerdo, entonces, al final vamos a estar respondiendo las preguntas. Por favor, las pueden estar realizando por el chat. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Sí, lo de siempre, qué pena. Sí, suele pasar. Ahí estamos. Bueno, ya también ahí estoy compartiendo pantalla. Pero entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Es, pues, de verdad un honor que me hayan invitado a hacer esta exposición, y lo que quiero es compartirles un poco como de lo que hemos venido trabajando en este tema de aprovechamiento energético de residuos. ¿Por qué el aprovechamiento energético de residuos? Porque lo que vemos realmente, y pues mi opinión personal, pero yo creo que sustentada como en lo que se ha venido viviendo en los últimos años, es que los residuos son un tema que vamos a tener que manejar, y que si bien el reciclaje, como veremos un poco más adelante, tiene un potencial, tiene que ser complementado con otras alternativas para que tengamos realmente una sociedad sostenible. Por eso el título de la charla. Entonces, vamos a empezar por un hecho simple,
pero que a veces como que yo creo se pierde un poco dentro de la visual. Y es que los residuos son una parte necesaria del ciclo natural. Los reciclos suceden. Esto que estamos viendo ahí obviamente fue una foto que espero no sea pues muy desagradable, pero eso es Boñiga. Realmente tenemos esa generación. Los ciclos naturales generan esos residuos, sea a través de los excrementos de los animales, sea a través, por ejemplo, de las hojas caídas que cuando se degradan en los árboles, sean los troncos de los árboles viejos. Todo lo que tenemos, o sea, todo el proceso natural en sí mismo, es un proceso que va a generar un residuo en un momento u otro. ¿Cuál es el asunto y el tema en la naturaleza? Es que después de tantos millones de años de desarrollo, ese residuo ha ido entrando en la misma cadena. Tenemos unos ciclos que son mayormente cerrados. La foto que vemos ahí es la de un hongo, y es la del típico hongo que uno se encuentra cuando va caminando por el bosque, cuando va caminando por nuestros campos, y que a veces son bastante coloridos, como pueden ser que son muy bonitos, pero realmente lo que estamos viendo ahí es un sistema de aprovechamiento de residuos. Es un tronco caído que un proceso diferente, el de un hongo, para su proceso vital está tomando ese material, la lignina, pues inclusive pues la misma agua que tiene ese tronco, está absorbiéndolo para su crecimiento. Entonces aquí ya nos estamos como acercando un poco a lo que veíamos por allá en primaria, en el colegio, donde nos decían que entonces que el ciclo de la vida, que llegan las bacterias, que retorna, y que se nos hacía muy evidente, pero el ciclo cerrado es el ciclo ideal, donde un elemento que es ya residuo de un proceso vivo pasa a ser materia prima de otro proceso, y ese proceso entonces llega a ser de nuevo parte biológica de otro más, porque estos mismos generarán los nutrientes, liberarán sus nutrientes al momento de morir en la tierra y volverán a ser tomados por el árbol. Obviamente, hay dos cosas importantes cuando hablamos de estos ciclos cerrados en la naturaleza. Por un lado, que no son 100% cerrados. Sabemos que algunos componentes quedan allí tendidos sobre la tierra. Los hongos no son capaces de comérselo completamente. Por eso, por ejemplo, tenemos depósitos de carbón, materiales que no alcanzaron en su momento a ser degradados completamente, se compactaron por procesos térmicos y temporales de largo espectro en tiempo y quedaron consolidados y almacenados, confinados en forma de carbón o petróleo o tantos combustibles fósiles que tenemos hoy. Algunos otros quedaron en forma de roca. Mucha parte de nuestra explotación de piedras calizas, que son calcáreas, provienen precisamente de los esqueletos de corales prehistóricos. Entonces, si bien mucha parte retorna al ciclo, una parte de eso termina también siendo confinada. Desafortunadamente no hay ciclo perfecto. El otro punto importante es que no siempre se puede reaprovechar de manera directa el residuo en el mismo proceso. A veces es, por ejemplo, ya sabemos que tiene que llegar primero hasta la bacteria, toda esta materia orgánica debe llegar hasta la descomposición de bacteria o de hongo, para que se vuelvan sus nutrientes básicos y esos nutrientes básicos puedan reingresar a la cadena. Entonces hay una transformación, no siempre tiene que volver en el mismo proceso, en el mismo tipo de material. Si este era un árbol de eucalipto, por decir cualquier cosa, es posible que los nutrientes que extrajo de ese eucalipto terminen alimentando a un pastizal, y que ese pastizal coma una vaca y que esa vaca llegue a nosotros ese nutriente, esa línea de recurso energético y recurso material con el cual nosotros podemos crecer. Entonces, esos son los ciclos en la naturaleza. Ahora, cuando ya nos separamos un poco del ciclo natural y empezamos a meter a los humanos, sabemos que los humanos también generamos un residuo. Y este quizás es uno de los que a mí me parece más
particular de todos, que es el Monte Testacchio en Roma. O sea, esto es Roma, Italia, o sea, esto es el lugar bonito, el que, bueno, cuando podíamos viajar antes de la pandemia, tantas personas aspiran a poder llegar y conocer porque es la cuna de la civilización. Hay un monte que no hace parte de lo que le llaman las 7 hermanas, las 7 colinas que dominan el valle en el que está ubicado Roma. Este es un monte completo que, como pueden ver en la fotografía, está hecho única y exclusivamente de vajillas rotas. Está hecho solamente con todo lo que son residuos propios de las tinajas con las que se manejaba el vino y el aceite en Roma. Roma no producía la mayor parte de estos alimentos, sino que lo tenía que traer del exterior. Y cuando llegaba del exterior, por ejemplo, de otras zonas del Mediterráneo y otras, inclusive pues hacia el norte también, luego de las conquistas, pues bajaban estos aceites en la forma de tinajas, conservados en tinajas. Cuando esas tinajas perdían su vida útil o no eran regresadas por temas de costos, directamente vacías para recoger el material desde sus puntos de orígenes, terminaban todas quebradas y formaron una montaña, literalmente una montaña. Esa montaña es muy particular. Muchos de estos lugares, o sea, este es uno de los ejemplos más evidentes, pero es algo que se repite en muchas partes del mundo. Esas montañas son una de las principales fuentes hoy en día para conocer lo que eran las rutas comerciales de la antigüedad y por otro lado también para conocer los hábitos alimenticios de la antigüedad. Y aparece. Entonces uno diría, esto es Roma, Monte Testacchio, estamos hablando de hace 2000 años, mal contados, inclusive pues los primeros residuos son casi de 500 años más antiguos, pero les quiero mostrar lo que hoy existe en Colombia. Hoy existe en Colombia nuestros propios testacquios. Esto que ven en la foto de la izquierda es una celda de contención de residuos peligrosos. Entonces, esto es una gestión adecuada. Es una gestión adecuada y además de que es adecuada, es realmente segura. Está validada por todos los modelos. ¿Qué se realiza? Lo que hacemos es mezclar esos residuos como sociedad, que estamos generando como sociedad, se mezclan con concreto y se empiezan a poner en tierra y luego se van levantando. Yo lo único que me quiero imaginar es que si tuviésemos una ruptura en la historia, que perdiéramos la información y que llegaran los arqueólogos del futuro, 1000 o 2000 años después, y encontraran esto y empezaran a abrirlo, ustedes se podrían imaginar pues las teorías de los alienígenas ancestrales, que miren todo lo que está enterrado dentro de la tierra y que esta pirámide era utilizada para fines de quién sabe qué culto o lo que sea. No, es un centro de almacenamiento de residuos. Esto está ubicado, es de una de las empresas más grandes del país en este tema, está ubicado en la ciudad de Barranquilla y está, como les digo, perfectamente bien conservado, perfectamente bien gestionado, pero será uno de nuestros testimonios a la historia de lo que hemos hecho y lo que quedará, una propia montaña de residuos. Y para que no digamos que es solamente eso, está la foto de la derecha, que para los que somos de Medellín puede ser familiar, la vemos cuando estamos saliendo por el norte del valle, es Moravia. Resulta que Moravia fue un relleno, no un relleno para ser exactos, un botadero. Un botadero donde se depositaron los residuos de la ciudad de Medellín durante los años 60 y 70. Pero ¿qué empezó a suceder? La población vulnerable empezó a ir al relleno sanitario a recuperar los materiales que fueran aprovechables, a recuperar los metales, a recuperar los plásticos. Y poco a poco se fueron ganando ese espacio y hoy en día tenemos también nuestra propia montaña, nuestro propio testacchio dentro de Medellín como testamento del manejo de los residuos que generamos como sociedad. Y es que es absolutamente claro lo que tenemos que hacer. O sea, hoy en día los estamos enviando allá porque como sociedad los estamos generando.
¿Y cuánto estamos generando? Estos son datos de septiembre del 2018. Afortunadamente no es muy sencillo encontrar datos puntuales de la gestión de residuos en el mundo, y esta gráfica es bastante buena para mostrarnos cómo estamos comportándonos. Colombia maneja un promedio entre los 780 y los 850 gramos de residuo por día por persona, y en condiciones urbanas eso sube casi a 1. ¿Eso qué quiere decir? 1 kilo día por persona. Que una ciudad como Medellín, con sus 2.800.000 habitantes en la zona urbana, genera alrededor de 2.800 toneladas de residuos cada día. Eso a relleno llega un poco menos. Pero por ahora estamos hablando que más de 2.000 toneladas están siendo transportadas a nuestro relleno sanitario, que se llama Pradera. Más o menos 100 kilómetros tienen que recorrer desde Medellín hacia el norte del valle para ser enterrados, literalmente enterrados, con unas medidas de gestión y de control muy adecuadas, pero enterrados últimamente, para ser depositados allí y que no tengamos la basura en nuestras casas. Ese material se conservará allí cual un testacio. Estará allí por miles de años probablemente, porque si un plástico dura 500, pero sus residuos quedan, no todo se degrada. Los orgánicos se degradan más rápido, pero eso tiene otras complicaciones adicionales. Además, o sea, que uno diga que un plástico se degrada en 400 años, sigue siendo que se degrada, o sea, que liberará esas componentes de manera inútil hacia la atmósfera, hacia los suelos o hacia las aguas. Y que tendremos que tratar esas aguas, esos suelos o esos gases, porque si no vamos a tener problemas durante 400 años. A veces es mejor que se degradaran más rápido, a veces es mejor que no liberaran todo, pero claramente enterrarlo es perder un recurso natural que nos costó. Pero más grave aún es que nosotros estamos en la zona azulita clara. Ese es quizás el principal problema. Porque si tenemos hoy en día los problemas que tenemos con la gestión de residuos, esperemos a desarrollarnos económicamente, a lograr ese tan deseado por todos y por el que trabajamos tantos en nuestras empresas, en nuestro día a día, en las universidades, por lograr el desarrollo económico de nuestro país. Y miremos qué hacen los países desarrollados. Revisemos a Europa. Europa está en el rango de entre 1 y 1.5 kilos día persona. Estados Unidos aparece como más grande que 1.50. Las estadísticas indican que están aproximadamente entre el 2.3 y 2.8 kilos día persona. O sea, están casi que triplicando nuestra generación de residuos. Imaginen lo que eso sería para nosotros, que hoy en día tenemos muchos de nuestros rellenos casi que a explotar, si estuviésemos generando casi 3 veces los residuos que generamos diariamente. El desarrollo económico, desafortunadamente, está íntimamente ligado con el crecimiento de la generación de residuos, al menos bajo el modelo que tenemos hoy en día. Hay que ser claros. Entonces, ¿qué se nos dice normalmente? Normalmente se nos dice: reduzca, reuse y recicle. Ese es, digamos, el mantra hoy en día. Reduzcamos, tratemos de que en lo posible se genere el mínimo residuo de un proceso, sea en nuestra casa o en nuestras industrias. Que el desperdicio de comida sea el mínimo posible, cocine exactamente lo que se va a comer. O sea, mida la porción antes de cocinarla. Que cuando se va a empacar un producto, no se ponga la bolsa grande, la bolsa mediana, la bolsa pequeña y dentro de la caja de cartón, y dentro de la caja de cartón un poco de icopor para protegerlo. No, trate de desarrollar un empaque que sea único, única capa, pero que lo produzca, o sea, que sea un diseño de ingeniería de empaque, el suficiente para que tengamos una reducción en la cantidad de residuos. Reuse. Si hay un material que usted definitivamente tuvo que utilizar, porque tenemos que utilizarlo,
trate de reutilizarlo para la misma función. Lo que les mencionaba ahora, la tinaja que pueda ser reutilizada una y otra vez. O lo que nos pasaba por allá en los 80, donde la mermelada, todos los que estuvimos vivos en los 80, nos tocó eso. Que la mayor parte de los vasos de la casa eran vasos de mermelada. Porque uno compraba la mermelada, le quitaba la tapa, se la acababa, lo lavaba y era un vaso de vidrio bastante bueno. Es un modelo de reutilización. No generar el residuo, sino que ese tarro de mermelada quede sirviendo para otros usos o un uso similar al menos. Que de todas maneras, cuando se quiebre, probablemente termine en el relleno sanitario. Pues claro que sí, cuando se quiebre. Pero, mientras tanto, tenemos una utilidad de ese material y va a generar una menor huella. Y por último, si definitivamente ya después de ser reusado, reducido y reusado, no se pudo, recíclelo. El reciclaje no es otra cosa que tomar ese material, volverlo a llevar a su estado, a un estado similar al que era cuando era materia prima y que pueda ser reutilizado en su misma forma o en una forma adecuada para ese tipo de material en un nuevo producto, pero sin ser transformado química ni térmicamente, sino tomar, por ejemplo, el vidrio, molerlo, fundirlo y volver a hacer una botella. O uno de los ejemplos más exitosos que existe en Colombia, que es el modelo de reciclaje de PET, donde una empresa como Enca instauró toda una red de recogida de las botellas de PET, principalmente las transparentes y las azules, lo limpia, lo tritura y lo utiliza, sea para fibras de tela, fibras para hacer textiles, o inclusive en los últimos desarrollos viene reutilizándolo para volver a hacer botellas con grado alimenticio, y de esa manera, al menos en un porcentaje, esa botella vuelve al ciclo. Reciclar es reintroducir el material en su forma natural de nuevo al ciclo productivo. Esas tres son, digamos, las que más nos suenan, las que más nos enseñan, las que más de una camiseta hay por ahí que lo muestra. Y ojalá, estas son las tres mejores alternativas para el tema de los residuos, pero aún así, sabemos que parte de eso termina yendo al relleno sanitario. Si estamos hablando, por ejemplo, de la botella de PET, una vez la botella se vuelve fibra para textiles, ese textil ya su nivel de su capacidad para ser reciclado es más baja. Entonces, por ejemplo, es utilizado para ciertos rellenos. Pero cuando ya entonces ese relleno termina, entonces termina en el relleno sanitario. Entonces, tiene limitaciones. Y esas limitaciones van, obviamente, a los rellenos sanitarios. Y aquí es donde hay un problema significativo. Lo que ven allí es, en la parte superior, lo que sucedió hace 2 años aproximadamente, donde uno de los principales botaderos de llantas que había en el mundo, se estima que alrededor de 6 millones de unidades, estaban tiradas simplemente en un lote y alguien, porque hay que decirlo, hay que ser muy claros en esto, una llanta no se prende sola. Alguien, por alguna razón, inició una conflagración en este lote y por imágenes de satélite se podía capturar la nube de humo negra que salía de ese botadero de llantas. Y uno empezaría a pensar, no, es que es un botadero de llantas. El botadero de llantas es, o sea, esto pasó en algún país subdesarrollado, en un país en África, en el sur de Asia o en Latinoamérica. No. Este lote que le estoy diciendo, con 6,5 millones de unidades, 6 millones de unidades, estaba ubicado en las afueras de Madrid, España. Estaba en un país con con todo el desarrollo normativo y con toda la cultura de gestión de residuos, y aún así sucedió. O lo que sucede en la parte de abajo, donde tenemos un incendio, que estos son en las islas del Caribe, donde el botadero de los residuos sólidos urbanos también se incendió y genera, obviamente, impactos ambientales increíbles. No es solamente la generación de vapores, es
todo el material particulado que se libera en la atmósfera. Son los gases de efecto invernadero que están siendo generados. Es el impacto sobre las comunidades que están en la línea de dispersión de este tipo de gases. Es la contaminación de la tierra misma por los residuos que se va generando y por el agua, que como pueden ver en la foto de arriba, hay que empezar a tirarle al incendio para tratar de controlarlo. Todas estas cosas son tremendamente nocivas y son lo que tenemos que evitar. Y claro, ya no fuimos al exterior, pero resulta que en el año 2015, perdón, en Mosquera, Cundinamarca, una bodega con alrededor de 60.000 llantas también se incendió. La pista 2 del aeropuerto El Dorado, el aeropuerto más importante del país, estuvo cerrada durante 3 días. Son impactos ambientales increíbles por la no gestión correcta de los residuos. Y los incendios en botaderos, pues desafortunadamente son bastante comunes. Han pasado también en Bogotá, han pasado en Bucaramanga. O, volviendo al tema de Moravia, eran pan de cada día en Moravia, porque como está sobre el relleno y es una, o sea, no está separado de la vida diaria, condiciones inclusive como que utilizaban tubería de PVC para rescatar el biogás que se generaba y utilizarlo para las labores diarias, generaron este tipo de impactos en nuestra ciudad. Y esto sucedió hasta hace aproximadamente unos 20 años, que fue el último gran incendio de Moravia. Entonces ahí pongo algo particular y es un microondas. Y yo sé que un microondas parece no estar como muy asociado con las otras dos imágenes, pero tiene un sentido. Y es la historia de donde nació el microondas. Resulta que el microondas fue un error. Un científico bastante eminente que estaba trabajando sobre la transmisión por vía de microondas de señales de radio, se dio cuenta que tenía una chocolatina en el bolsillo y mientras estaba trabajando sin una razón aparente, la chocolatina se le derritió completamente. Bueno, estamos hablando de ingeniería, qué pena, no se le derritió, se le fundió en el bolsillo. Entonces, se fundió completamente la chocolatina y no entendía por qué. Y se empezó a dar cuenta que la fuente de emisión de microondas que estaba utilizando para la comunicación podía ser utilizada para calentamiento. Y miren que una cosa que en su momento pudo haber sido un problema, que se hubiesen podido dedicar simplemente a tratar de evitar el tema de calor y obviamente para la comunicación misma se utilizó, pero un tema que era un problema, un residuo no deseado del proceso de transmisión de señales, se convirtió en un gran producto que casi todos los hogares hoy en día tienen en su casa para calentar los alimentos. Entonces, esas dos imágenes, que en este momento soy un problema, la ingeniería debería encontrar una solución y efectivamente la ha encontrado. Acá lo que tenemos es la gestión de residuos, estos son datos de 2015, para Colombia comparado con otros países del mundo. Como pueden ver, si en Colombia estamos enterrando por relleno sanitario, siendo que ya relleno sanitario 83% es una muy buena solución, porque hemos reducido los botaderos de una proporción del 30 al 40%, hoy en día estamos aproximadamente en un 5%, me puedo equivocar un poco en las cifras, pero ya estamos en unas medidas de contención y de confinamiento muchísimo más amigables con el medio ambiente que llaman relleno sanitario. Pero uno quisiera ser como Alemania, como Holanda, que están por debajo del 1% de relleno sanitario. Eso sería lo ideal. Entonces volvemos al punto. Reduzca, reuse, recicle. Pues no, resulta que nosotros ya tenemos la parte de reducción, reuso, reciclaje, tanto que miren nuestros porcentajes de reciclaje. El porcentaje en Colombia, el promedio de reciclaje en Colombia es del 17%, que es el equivalente al de España, que está solamente 11 puntos por detrás del porcentaje de reciclaje de la Unión Europea, pero que Holanda, que tiene el 1% de disposición en relleno sanitario, nos lleva solamente 7 puntos de ventaja. Obviamente, comparémonos con Alemania. Alemania tiene el 47%. Entonces, digamos que vamos a ser alemanes. Y por ser alemanes es tener los recursos de Alemania,
donde la disposición en relleno sanitario cuesta por tonelada más de 200 euros, cuando nosotros pagamos por la disposición en relleno sanitario, ya en el relleno, 30.000 pesos. O sea, una diferencia de más de 20 veces en el costo. Y además tienen el dinero para hacer rutas selectivas, las carreteras para poder movilizar estos materiales reciclables muchísimo más económico de lo que podemos hacer nosotros, que tienen unos niveles de cultura significativamente más altos y el reciclaje nos lleva a 30 puntos. Pero vamos con esa. Trabajemos con los porcentajes de Alemania, ganemos 30 puntos en reciclaje. Y pasaríamos en Colombia del 83 al 53%. Entonces uno lo que tiene que identificar es que países como Holanda o Alemania realmente trabajan la gestión de residuos mediante el aprovechamiento térmico de los residuos. Porque estas llamas que se ven acá lo que nos dicen es que existe una gran cantidad de energía disponible en los residuos que debería ser aprovechada. Y los europeos descubrieron que ese era el camino. ¿Y qué empezaron a hacer? Lo que ven acá. Si ustedes pueden observar, esto es una muestra de lo que se conoce como CDR o RDF en inglés, que es un combustible derivado de residuos. Combustible derivado de residuos, ¿por qué? Porque no es el residuo mismo. Es un material que a partir del residuo se seleccionan aquellos materiales que son seguros de ser utilizados y se transforman para que sean útiles dentro de un proceso productivo. Ahí claramente se puede ver que estamos trabajando con materiales tales como maderas, como los residuos de poda, los empaques plásticos, pero también podemos utilizar lo que aquí llamamos el icopor, podemos utilizar textiles que también se alcanzan a ver un poco allí, podemos utilizar muchos materiales que sabemos que se incendian y aprovechar esa energía dentro de un proceso productivo que tenga ese requerimiento para que con ello desplacemos el uso de un material que ya está confinado, que se llama carbón, petróleo y gas. Entonces, si tenemos unos requerimientos, porque claramente seguimos tanqueando nuestros vehículos, nuestras empresas continúan consumiendo carbón, continuamos consumiendo gas para cocinar, o inclusive si pensamos en energía eléctrica, recordemos que cuando dependimos en un 92% de la energía eléctrica proveniente del agua, de las hidroeléctricas, eso es por allá años 80, principios de los 90, tuvimos una época de sequía y con esa época de sequía perdimos completamente nuestra capacidad de generación eléctrica y fue necesario traspasar a una parte, una componente de reserva en ingeniería térmica proveniente principalmente de gas y carbón. Entonces, tenemos ese requerimiento como sociedad, al menos en el mediano, pues yo diría que al menos durante los próximos 20, 30 o 50 años, seguiremos requiriendo todavía algo de combustible y seguimos generando residuos. Entonces, mientras no cerremos ese ciclo, podemos utilizar esos materiales que hoy estamos generando, que hoy en un 83% en Colombia estamos enterrando, para ser llevados a procesos productivos que sean seguros y que utilicen esa energía. Pero, ¿qué se requiere para utilizar esa energía? Lo primero que uno tiende a pensar, y obviamente les acabo de mostrar la foto fea de un incendio de residuos, es que no queremos tener un sistema que genere esas humaredas negras, porque esas humaredas negras son altamente contaminantes. Entonces les muestro la chimenea de nuestra planta en Cartagena, y obviamente con su servidor allí puesto. Esto es una visita. En este momento, en ese horno, nosotros estábamos utilizando alrededor del 10% de la energía proveniente de residuos, proveniente de una mezcla de neumáticos, biomasas y residuos plásticos. Y les pongo el zoom a la derecha. Miren la chimenea. Esa es la chimenea de un sistema que, si no fuera por el uso de residuos, consumiría alrededor de 600 toneladas diarias de carbón, que tiene entonces en este momento el 90% siendo alimentado por carbón, el 10% siendo alimentado por residuos. Y la chimenea no se ve. ¿Por qué? Porque ambientalmente se trabajó para que no estuviese allí los elementos contaminantes. Lo único que está saliendo por esa chimenea
es CO2. El CO2 no es bueno, claramente, pero si lo comparamos con otros materiales, porque para decir cualquier cosa, la descomposición de la materia orgánica en los rellenos sanitarios genera metano. Ese metano es 26 veces más contaminante que el CO2. El NOx es casi 2 veces el impacto que genera el metano. Todos estos materiales, que son los gases como los SOx, NOx y materiales particulados, que son los PM10 que tantos problemas nos generan en nuestras ciudades, o el metano, son altamente contaminantes. Es tan contaminante que quien pase por la planta de tratamiento San Fernando verá una llama en la parte de arriba, que su única función es convertir el metano en CO2 para reducir 26 veces el impacto ambiental de ese proceso. Entonces tenemos un proceso que de por sí está generando ambientalmente la menor emisión posible y salvando de la emisión que se generaría por la descomposición de ese residuo o por la mala combustión de ese residuo si no estuviese dentro de un proceso controlado. Porque tiene ingeniería montada con filtros de alta eficiencia para evitar que el material particulado salga. Porque tiene visión desde el punto de vista de ingeniería en el diseño de alimentación para que la combustión sea buena y que como la combustión es buena y tenga procesos internos de filtrado, que en el caso del horno de cemento es la propia caliza que utilizamos como materia prima, pueda retener los gases de SOx. Porque tenemos zonas que se llaman zonas reductoras, que toman el NOx y lo vuelven nitrógeno molecular, que reduce las emisiones de CO2. Entonces, para poder utilizar residuos, tenemos que tener sistemas intrínsecos, que en el caso del horno de cemento, o adicionales, que nos generen una limpieza completa del gas, para que usar estos residuos no genere un impacto ambiental adicional, sino que reduzcan de manera global el impacto ambiental. Pero también necesitamos control. La gráfica que ven a la derecha es una gráfica del uso de residuos sólidos urbanos para la generación de energía eléctrica. Si se dan cuenta, son nubes de puntos. ¿Y por qué son nubes de puntos? Porque la basura no es igual. Porque tiene altas oscilaciones. Porque unas veces llega un material con alto plástico, otras veces llega un material con alta madera, otras veces llega un material con alto orgánico. Los procesos tienen que tener, desde el punto de vista de control, y esa es la parte de ingeniería de control que tanto se ve que tanto vemos, por ejemplo, en nuestras facultades de ingeniería, donde se debe diseñar para que las oscilaciones sean las menores posibles o el proceso sea capaz de controlarlas una vez están dentro de él. Eso que ven allá atrás es un gran, pues los españoles le llaman pulpo, aquí en Estados Unidos le llaman un grabo. Lo que hace es que toma el material, lo redistribuye para homogeneizarlo y muchas veces con ayuda de un operario va tomando de diferentes puntos para homogeneizar el proceso. Entonces hay toda una lógica de control, un diseño claro de sistemas de automatización que nos permitan controlar un proceso que es inherentemente variable para alimentar procesos industriales que por lo general requieren de una alta estabilidad. Pero también obviamente yo pues soy ingeniero mecánico, Lina es la directora de ingeniería mecánica, requiere de ingeniería mecánica lo que normalmente consideramos ingeniería mecánica, que es la parte de metal mecánica alta, diseñar grandes equipos. Diseñar equipos que sean capaces de hacer este control, que sean capaces de triturarlo, como ven en la parte inferior derecha de la diapositiva. Esto que ven allí es el montaje que realizamos en ese mismo horno que les acabo de mostrar para poder suplir de manera segura el combustible al horno. Son más de 150 toneladas de acero que tuvimos que montar y diseñar la manera segura de montarlo para que no tuviésemos incidentes. Y es ingeniería pura y dura desde ese punto de vista. Materiales adecuados para las composiciones químicas y los arrastres que se iban a generar. Esfuerzos significativos por arranques y paros de sistema, longitudes altas. La parte superior de ese primer transportador llega hasta los 55 metros de altura desde el piso. Entonces hay una carga de ingeniería bastante importante.
O lo que ya, por ejemplo, es mi área como ingeniería mecánica, que es la parte termodinámica. Lo que ven a la derecha es la llama normal que se produce con carbón pulverizado dentro de un horno de cemento. Es la llama que requerimos para poder elevar el material hasta los 1400 grados. Esa llama tiene alrededor de 2200 grados. Esto funde lo que quieran. Pero tenemos que mantener esa llama porque si no tenemos esa llama como debe estar, entonces vamos a tener una baja en la calidad del producto. Entonces tenemos ingeniería significativa en diseñar esa llama, en que el tamaño del combustible, en que el comportamiento de los aires, el movimiento de esos aires, las velocidades de reacción del combustible en contacto con el oxígeno sean las adecuadas para que la temperatura llegue a lo que tiene que llegar. Y ahí pues, y bueno, digamos que cuando uno hace el doctorado y se la pasa viendo estas grafiquitas de colores de la izquierda, durante tantos años, durante tantas horas del día, les coge un amor tremendo. Y es poder diseñar la matemática para visualizar qué es lo que va a suceder cuando ingresemos ese material al horno. Preverlo, hacer el diseño completamente ingenieril de cómo tenemos que utilizar esa llama, de cómo se va a comportar ese sistema una vez ingrese al horno para que tengamos una combustión correcta dentro del modelo. Eso es matemática pura y dura. Eso es cuando le decían a uno que ¿para qué le va a servir la matemática? ¿Para qué le va a servir cálculo vectorial? Para eso, para entender estos procesos que son altamente complejos y llegar a suplir una cantidad significativa del combustible de manera segura dentro de un proceso industrial. Y un último componente que es crítica es que todo eso que acabamos de ver, y le voy a sumar una componente adicional que es la parte inferior izquierda, que es la logística. Cada una de esas cosas cuesta. Cada uno de esos pasos que se evidencian en esa, que están ahí y que más el control, más el personal, generan un costo. Y uno tiene que tener claridad realmente de qué está aportando en el costo de la cadena. De dónde están las maneras de mejorar ese costo. Y algo que decía, me pareció muy interesante, estábamos en una reunión con las mesas de economía circular del ministerio. La representante del Ministerio de Ambiente dijo una cosa y dijo, miren, un proyecto que no tenga ingresos para pagar sus costos no es un proyecto, es un hobby. Y un hobby es algo muy bueno. Yo también tengo mis hobbies, la bicicleta, trotar, etcétera. Pero sigue siendo un hobby porque yo no estoy haciéndole plata. Si queremos un proyecto, si queremos un negocio, es el control del costo y la generación de los ingresos necesarios para que ese modelo completo cierre y entregue una solución que sea sostenible en el tiempo. Afortunadamente, y por eso la charla y por eso mi trabajo en Cementos Argos, es que hemos conseguido en nuestra empresa cerrar ese ciclo de manera completa para diferentes tipos de residuos. Más o menos los que les mencionaba, por ejemplo, para la llanta triturada, para componentes de plástico, para lodos impregnados de hidrocarburo, para medicamentos vencidos, para biomasas de la zona agroindustrial. Consolidar dónde se están generando, cómo los podemos transportar, cómo los podemos transformar para que sean útiles, cómo podemos alimentarlos de una manera segura, cómo podemos transportarlos e ingresarlos al horno para que hagan su combustión de proceso y por último asegurar que ambientalmente estamos cumpliendo con todas las normativas para que no estemos por hacer una solución de un residuo estemos generando un impacto ambiental negativo. Eso es la cadena y la integralidad de la visión en una cadena de este estilo es necesaria para que como seres humanos, como sociedad, tengamos una solución que hoy está disponible en nuestro país, pero que debemos crecer y tratemos de alcanzar esos porcentajes reducidos de disposición en un relleno sanitario. ¿Por qué hacer todo esto? Pues hombre, claramente y la posibilidad me estaba quedando por esto. Ahí lo que pueden ver es una foto de mi hijo. Y la pongo porque
porque si pueden ver, o sea, yo tengo una preocupación significativa por el futuro. Por lo que yo trabajo, por lo que dedico todo mi cerebro de ingeniería en el día a día, es porque en un futuro tengamos para nosotros, para nuestras familias, un medio ambiente útil, un medio ambiente adecuado para que podamos crecer, para que veamos los árboles, para que tengamos ciclos sostenibles en nuestro planeta. Estoy convencido que esta es una solución adicional, que es una solución complementaria a las anteriores mencionadas, como reduzca, sigamos con reduzca, reduce, recicle. Pero el coprocesamiento es un sistema de aprovechamiento energético y material que nos ayuda a cerrar esa brecha con los países europeos, que nos ayuda a entregar soluciones reales, soluciones de volumen, soluciones que tienen la capacidad de dar una transformación significativa en el corto plazo a nuestros comportamientos de gestión de residuos y entregarle a nuestro futuro, a nuestros hijos, a quienes vienen después de nosotros, un planeta en el cual puedan disfrutar de las mismas cosas que nosotros disfrutamos e inclusive, preferiblemente de más. Y bueno, y un punto adicional, porque si se dan cuenta, ahí el hombre tiene mascarilla. Y es también un mensaje pues de cierre que me parece relevante y es, por favor, cuidémonos todos, porque sí es necesario que en medio de esta pandemia seamos responsables con nosotros mismos y con nuestra salud en el uso de la mascarilla, las medidas adecuadas de lavado de manos, de distanciamiento social, que nos den que nos permitan mantenernos pues en condiciones de salud. Bueno, de nuevo muchas gracias. Creo que dejamos como 15 minuticos por si alguien tiene alguna pregunta adicional. Y de nuevo pues agradecerle mucho a la universidad, al señor decano, a Lina por la invitación. Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Muy interesante este recorrido alrededor de los residuos y cómo la ingeniería puede aportar a soluciones realmente importantes. Tengo una pregunta que quisiera que Jonathan Cavi abriera el micrófono y la hiciera. Sí, Mauricio, ¿cómo está? Gusto saludarlo en este escenario. Y la pregunta es, en los sistemas de tratamiento que tienen de gases contaminantes tipo óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, dioxinas, furanos, porque están quemando materia orgánica y tienen algo de cloro, fósforo, nitrógeno, obviamente. Los estándares en los que tienen referencia son los colombianos, es decir, la norma de emisiones de fuentes fija colombiana, o dentro de Argos están con una referencia internacional un poquito más estricta para el cumplimiento de esta parte. Y el diseño, obviamente, de los sistemas de tratamiento. Hola Jonathan, bueno, un placer, hombre, saludarte ya por acá, que hacía rato no hablábamos. Pues te cuento, resulta que las dioxinas y furanos tienen temperaturas de degradación alrededor de los 800-900 grados, ¿correcto? Resulta que nosotros, el punto de inyección del combustible está a 1100 grados centígrados y sostenemos las temperaturas de los gases por encima de 1000 alrededor de, dependiendo del horno, entre los 4 y los 6 segundos. Entonces tenemos temperaturas de destrucción completa de todos esos compuestos, inclusive de los orgánicos persistentes, que es suficiente para degradarlo de manera completa. Entonces el horno de cemento implícitamente es un excelente tratador, pues un excelente sistema de control de emisiones para dioxinas y furanos. Y hemos hecho mediciones y por lo general están por debajo de los niveles de detección en trampa fija, haciendo pues con materiales complejos. Lo que sí es cierto y que mencionabas, por ejemplo, alrededor del cloro, es que el cloro es un problema significativo para los procesos de combustión, pero resulta que también es un problema significativo para el proceso de cemento. Y como es un proceso de cemento, como el proceso de cemento tiene esa delimitante, nosotros controlamos aquellos elementos que tendrían el potencial de generar daño, sea en la emisión o en el producto, a límites que sabemos y conocemos por estudios europeos que son pues límites viables para mantener la seguridad del sistema. Ahora, con respecto al NOx, lo que mencionaba ahorita, tenemos zonas de reductoras
que esas zonas reductoras lo que hacen es hacer pues, reducción de NOx en N2 más CO2. Entonces estamos realmente devolviendo el proceso del NOx térmico, porque yo sé que esa pregunta sé por qué me la estás haciendo. Y el SOX, los sistemas de control de SOX normales son con la inyección, por ejemplo, de cal activada, de cal apagada. Entonces resulta que nuestro proceso productivo en sí mismo es un proceso que tiene producción de cal intermedia. Nosotros trabajamos con caliza, CaCO3, que se descarbonata y produce CaO. Entonces el mismo proceso se encarga de lavar los gases. Nosotros tenemos estándares colombianos, pero no son los estándares de Caldera, son significativamente más estrictos en emisión. Pero adicionalmente, como nosotros reportamos ante organismos internacionales tipo el World Business Council y el GRI, nosotros nos movemos por los estándares de emisión internacionales de la industria del cemento, que son, como te digo, mucho más estrictos que los de cualquier caldera. Y todos los cumplimos y tenemos medición continua y tenemos isocinéticos periódicos que nos permiten mantener todos los parámetros de emisión significativamente por debajo de los procesos. Qué bueno, Mauricio. Me tomo el atrevimiento de otra pregunta. ¿Qué opinión tiene de utilizar plasma para descomponer? Este es un aprovechamiento térmico. Esta técnica de aprovechamiento o de descomposición por vía plasma. Eso es una tecnología que, bueno, conozco poco, pero digamos pues que hasta donde he alcanzado a leer de ese proceso me parece que tiene un potencial significativo. El tema viene siendo que por ahora es demasiado costoso. Entonces, lo sostenible debe estar parado en tres factores. Debe ser ambientalmente sostenible, claramente que eso es como lo que normalmente viene a nuestra cabeza cuando hablamos de sostenibilidad de lo ambiental. O sea, no debemos generar un impacto ambiental más grande que el que estamos generando con otros procesos alternativos. Tenemos que tener la base social. Tenemos que, por ejemplo, en estos casos, nosotros hemos generado cadenas de suministro que han dado empleo y estamos haciendo labores de capacitación para que la gente comprenda esos modelos, pero también tiene la parte económica. Entonces, cuando los modelos requieren de un ingreso de recursos tan grande que lo hacen no viable, terminan siendo, como decía ahorita, un modelo que en el tiempo tiende a desaparecer. Y hay ejemplos muy bonitos, o sea, que empezaron con un ideal muy bonito, pero que desafortunadamente por el tema económico cayeron, como por ejemplo el proceso de recuperación de materiales reciclables en Leticia, donde se montó toda una infraestructura para recuperar el material reciclable, pero resultó que cuando lo trataron de vender, la logística de salida de todo ese material plástico desde Leticia hacía que no hubiese nadie capaz de comprar ese material allá. Entonces, ya por ejemplo, el gobierno nacional aprendió y en este momento para la isla de San Andrés está en el proceso de montaje de un sistema de waste to energy, no un horno de cemento, sino un sistema para la producción de energía eléctrica a partir de residuos que diera la solución local para que económicamente tenga cierre. Porque si bien el plasma, como te digo, yo creo que es interesante y puede tener aplicación en el futuro, hoy los costos me parece que son demasiado altos para hacer una tarea que procesos como el coprocesamiento están ya dando solución. Muy bien, gracias. Valentina Maecha tiene dos preguntas. Valentina, tu micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, Mauricio. Sí, buenas tardes. Yo soy estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y me ha gustado mucho como investigar sobre este tema. Entonces, que tengo como dos preguntas. La primera es, ¿cómo llevar estas alternativas de combustible térmico a las sociedades menos favorecidas? ¿Y qué tan probable es volver el gas metano que genera los residuos orgánicos? Porque si bien casi la mayoría de los proyectos están basados a los residuos sólidos, ¿cómo podemos poder hacer uso de estos residuos, por ejemplo, en el ámbito
del campo, que se genera tanto residuo y tanto desperdicio, ¿cómo podemos volver este combustible en biogás, ya que he visto como algunas investigaciones y qué tan probable puede ser o viable? Bueno, si me quedo corto en alguna, porque como pues, fue un poquito, pues la segunda pregunta estuvo bien interesante y como con varias facetas, pero me voy a ir a la primera. Uno de los temas que, por ejemplo, estamos empezando a desarrollar, que me parece que es un cierre de estos sociales bastante interesante, es que las asociaciones de reciclaje, ellos recogen mucha parte del plástico, pero tienen excedentes. Y tienen excedentes porque no todo el plástico reciclable, no todas las botellas reciclables, efectivamente son viables de reintroducir en el mercado. Por ejemplo, la botella de Ponimalta se conoce como en el mercado como PET ámbar, o la botella de HIT tiene una cobertura interna en nylon para mantener la frescura de la componente de jugo de la bebida. Y ambas cosas, o sea, el PET ámbar por color es muy difícil de manejar y casi no tiene mercado en el mercado colombiano. La botella de HIT, por su recubrimiento en nylon, genera degradación de las propiedades reológicas de las mezclas de polímeros y no puede ser reciclado de manera tan sencilla. Entonces, tenés como esos dos materiales pues terminan llegando porque son botellas de plástico y las asociaciones de reciclación de recicladores o las almacenan o tienen que pagar por disponerlas. Entonces ese material estamos empezando a buscar alternativas para que ingresen a este proceso y no les genere a ellos la carga financiera significativa que tienen en disponer ese material. Que se pueden generar diferentes iniciativas sociales que den trabajo y que permitan hacer modelos completos de gestión de residuos respetando la jerarquía. Desde Argos hemos venido impulsando esas iniciativas y estamos trabajando con aliados que yo creo que hacen un buen trabajo en eso. Respecto al tema del gas metano, el metano es efectivamente muy útil. Hay temas que hay que tener mucho cuidado con ellos porque normalmente tienen una generación de vapores que pueden ser altamente corrosivos en el uso de maquinaria térmica, pero que pueden ser utilizados para calor. Y yo te voy a dar un ejemplo que no es mío, pero que Cenicafé yo creo que tiene eso tremendamente bien montado. Y es que Cenicafé tiene producción de composta a partir de la pulpa, pero tiene captura de la cascarilla, el cisco del café, para realizar calentamiento y secado térmico del grano de café que le mejora el sabor y el valor, porque impide la oxidación. Las cadenas en rurales, con sus residuos agroindustriales, que son los que producen este metano, pueden ser integradas a cadenas para aprovechamiento no solamente térmico, sino material también, de manera bastante efectiva. Y las asociaciones de productores en Colombia han venido trabajando muy duro y yo creo que de manera exitosa para lograr un cierre de ciclo en esos sectores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina. Carlos Mario Castaño tiene una pregunta. Buenas, Mauricio, ¿cómo estás? Una pregunta muy concreta. ¿Qué otras industrias como la cementera podrían aplicar este mismo proceso en Colombia? Las cementeras tenemos la gran ventaja de que el principal CAPEX de la infraestructura para utilizarlo, o sea, el sistema de combustión del proceso, si bien lo tenemos que adaptar y gastar un par de millones de dólares en adaptarlo, ya existe. Hoy en día hay varias alcaldías. Bogotá hizo un trabajo con el Banco Mundial, la alcaldía de Medellín también está haciendo ese trabajo, o lo que mencionaba en San Andrés, que sí está en construcción para la producción de sistemas de waste to energy. Hay calderas que se diseñan específicamente para este material e incluyen en el tratamiento de gases sistemas de control ambiental que son pues, para el manejo de ese sistema, pues, de los gases que se generan por el proceso de combustión, de los combustibles obtenidos a partir de residuos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere realmente? O sea, hay calderas que se pueden adaptar
Hay calderas que requieren de sistemas adicionales de limpieza o hay calderas que se diseñan específicamente para esto. Los costos varían, son varias industrias que lo pueden utilizar, pero de nuevo, hay que arrancar por pasos. No podemos quizás irnos en full hacia la tecnología más alta y uno se va a mirar lo que hicieron los cañeros. Los cañeros lo que están utilizando es sus residuos agroindustriales, alias el bagazo de caña, lo están picando y lo están utilizando dentro de calderas especialmente diseñadas para biomasa, para la producción de vapor, con miras a la refinación del azúcar o la producción de alcohol. Entonces, depende del tipo de residuo, depende de la industria, pero lo que sí no puedo ser, pues tengo que ser absolutamente concreto y directo con esto. Lo que sí se requiere es asegurar que el sistema esté diseñado para tener las temperaturas suficientes para degradar el material y los sistemas de control ambiental diseñados adecuadamente para evitar que haya una liberación por medio de las emisiones de componentes contaminantes y perjudiciales para la salud. Ok, muchas gracias. Vamos cerrando. Hay una pregunta más de Juan Pablo Henao. Juan Pablo, por favor. Bueno, Juan Pablo se nos fue, parece. Bueno, yo aquí leo una pues que hizo ahorita Jeffrey. Veo aquí pues en el chat. Tiene razón, eso es un trabajo significativo. Venimos trabajando muy fuerte con diferentes entidades gubernamentales, no solamente con las alcaldías, sino también con las corporaciones autónomas regionales, para que nos ayuden en la concientización de la gente, para que haya un nivel de clasificación. Ahora, si es cada una de las bolsas separadas por colores, eso es una discusión importante que desafortunadamente, y de pronto pues si te comunicas con Lina, nos podemos poner en contacto para hablar un poco más al respecto. Si bien es una solución muy buena, tiene unos costos logísticos asociados que a veces la hace inviable para países como Colombia. Y hay otras soluciones que nos permitirían de pronto, con un menor costo, obtener los materiales que requerimos para cada una de las aplicaciones. Pero sí es claro que la educación es un factor fundamental en cualquiera de estas soluciones. Ok, sí, tengo otra pregunta de Isabel Cristina Pulgarín. Isabel, ¿está en mute o parece, por fuera? no sé, finalmente pues, la pregunta está alrededor del wasteful y que ustedes cómo monitorean también el sulfur tiroxide, el burner, el hidrocarbons y el particle matter. Entonces, el tema de material particulado, sí, efectivamente, nosotros tenemos opacímetros pues de monitoreo continuo para controlar el material particulado, tenemos sistemas de láser para el control de todo lo que son SOX y pues, la componente de hidrocarburo en emisión. Entonces, sí, manejamos control continuo de todas las emisiones, con excepción probablemente de las dioxinas y furanos, que sí se hacen solamente por isocinético, porque la tecnología de monitoreo continuo hoy en día no es muy confiable. Pero en los hornos en los que coprocesamos tenemos sistemas de monitoreo continuo de todos los parámetros de norma, que son SOX, NOX, material particulado, componente orgánico total, el HF, y me están faltando dos más. Me disculpas que aquí pues en el calor de la discusión se me van en la norma, pero tenemos monitoreo continuo. Bueno, Juan Pablo puso su pregunta finalmente, que según el poder calorífico, ¿cuáles son los materiales que se utilizan en mayor proporción de nuestro proceso? Y con eso pues vamos cerrando. Bueno, eso es importante. Normalmente lo que nosotros buscamos es materiales con una componente plástica. Por ejemplo, un material bastante útil es mucho del material flexible de empaque, que aunque hay algunas alternativas en el país para utilizarlo, por ahora se limitan a la utilización de unas 4 o 20 toneladas al mes,
y la generación supera los miles de toneladas al mes. Entonces, el material flexible, por ejemplo, los empaques multicapa, son materiales muy buenos para coprocesamiento, las llantas son un material muy bueno para coprocesamiento, los residuos agroindustriales, los papeles y cartones, los materiales contaminados. ¿Cuáles son los que son más difíciles de utilizar? Los orgánicos para combustión directa son muy difíciles porque tienen una componente de agua demasiado alta. Entonces es casi que en vez de meter combustible, estarías metiendo en un 50% agua. Y eso, los balances térmicos son muy difíciles de cerrar cuando eso sucede. Pero más o menos pues creo que la respuesta corta vendría por ahí. Bueno, muy interesante tu charla, Mauricio, de verdad, un panorama muy bueno de cómo podemos entonces hacer uso y mejor aprovechamiento de estos materiales, de estos residuos que hoy en día pues hacen parte de nuestro día a día, que no lo pensamos mucho, que lo generamos, pero efectivamente ahí están. Listo, y bueno, en fin. Muchísimas gracias, Mauricio, de nuevo. Esperamos volver a tenerte pronto en nuestra universidad y a todos los asistentes, muchísimas gracias y continúen conectados. Recuerden que la próxima semana tenemos más charlas. No, y muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación y gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz tarde.